Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia solicitada por la defensa en legajo 94 del 2014, incidente de ejecución penal 37/05, Aquines Julio Enrique, sobre incidente de ejecución de la pena. Doctor Cafarra, lo escuchamos. Sí, señor, buen día. También. Bueno, la defensa solicitó esta audiencia para abordar el tratamiento o el debate correspondiente al derecho de nuestro defendido Julio Aquines de obtener eventualmente uno de los principales beneficios que prevé la Ley de Ejecución Penal 24.660 dentro del régimen de progresividad de la ejecución penal que establece como uno de sus principios fundamentales. Seré muy breve en esto, pero por la propia concepción de la Ley 24.660 y por la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución, el fin de la resocialización del condenado es el principal fin que la propia Ley de Ejecución Penal y los propios tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen como fin de la pena, como fin de la ejecución penal. ¿Cuál es el fin de que una persona esté penada? Bueno, el fin es que esa persona pueda resocializarse. No es materia de esta audiencia discutir la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado nuestro defendido, no será materia tampoco de mi exposición. Eso ha quedado ya establecido por sentencia firme y son delitos realmente muy graves. Ahora bien, el señor Aquines se encuentra privado de su libertad, encarcelado en una institución total como es la cárcel, desde el día 15 de noviembre del año 98. Conforme surge de Fojas 273 del incidente de ejecución penal que obra en esta audiencia, ha recibido como último informe respecto a su conducta y concepto una conducta 9, o sea, su adaptación a las normas carcelarias, su aceptación de las reglas que la propia institución total determina que debe un interno seguir estando preso. O sea, prácticamente en un nivel óptimo ha seguido las reglas carcelarias. Ahora, yo me pregunto, ¿esto es suficiente? Por supuesto que no, porque esto simplemente implica que un preso, una persona prisionizada, siga simplemente un reglamento. Lo fundamental es la calificación de concepto de la propia Ley de Ejecución Penal y su reglamentación establecen que sería la adecuación de la persona prisionizada para evaluar su posibilidad de reintegrarse de una manera aceptable al medio libre, o sea, su capacidad de resocialización. El informe dice que esta calificación de concepto es muy buena. Sin embargo, esto obra Fojas 273, sin embargo, en el informe que hace el Gabinete Criminológico, prácticamente desaconseja la incorporación del señor Julio Aquines dentro del proceso de progresividad de la ejecución penal, desaconseja la concesión del beneficio de las áreas transitorias. Entonces, directamente me parecen contradictorios estos dos informes, porque si se está diciendo que es una persona que como calificación de conducta obtuvo una calificación de conducta muy buena, se está diciendo, sin más, que es una persona apta para resocializarse, o sea, una persona que ha introyectado los valores de la ley penal para respetarlos en lo sucesivo y poder de tal manera incorporarse al medio libre. Ahora vamos al segundo aspecto. ¿Qué ha hecho el Estado en todos estos prácticamente 20 años en que el señor, o mejor dicho, poco más de 15 años que el señor Aquines ha estado privado de la libertad? ¿Qué ha hecho el Estado para que el señor Aquines pudiera realmente comprender la gravedad de lo que hizo, pudiera comprender realmente cuál era el mandato de la norma que él incumplió, para que él pudiera de aquí en más
motivarse en lo sucesivo en el mandato que emana de las normas penales. ¿Qué hizo el Estado? Únicamente el Estado lo que hizo cuando el señor Julio Aquines se encontró prisionizado, se encontró privado de su libertad en la unidad 11, fue una entrevista prácticamente cada 7 meses con una psiquiatra, ni siquiera una psicóloga, con una psiquiatra cada 7 meses que le administraba una medicación psiquiátrica, por supuesto. La psiquiatra es médica, no es terapeuta, no es una psicoterapeuta. Le administraba una medicación, no recibía ningún tipo de tratamiento psicológico. Para peor, después fue trasladado en julio del año 2012, o sea, hace prácticamente 2 años, a la unidad 12, y directamente ahí no tuvo ningún tratamiento más. O sea, el Estado no hizo nada, más que tenerlo preso en un depósito de carne humana, de gente, que es la cárcel actualmente, en la cual se guarda a una persona 1, 2, 3, 5, 20 o 35 años si fuera una prisión perpetua, hasta que en algún momento, como no existe la pena de muerte, felizmente digo yo, porque tenemos incorporada la Convención Americana de Derechos Humanos que lo prohíbe, como no está prevista la pena de muerte, ni tampoco las penas perpetuas son realmente perpetuas, sino que una persona, aún una persona con antecedentes condenatorios, en algún momento va a salir el día que cumpla determinado tiempo, o sea, no ahora, sino dentro de 2, 3, 5, 10 años, bueno, el señor Aquines saldrá en libertad. Ahora, ¿realmente hizo algo el Estado? No hizo nada. ¿Realmente el Estado, obligado a realizar un tratamiento para que el señor Aquines pueda resocializarse, lo cumplió? No lo cumplió. Frente a esta situación, señora juez, y ateniéndonos a una pauta aritmética que me parece un poco superficial, me es imprescindible señalar que el señor Aquines ya cumplió la pauta temporal, que es uno de los requisitos, para poder ser incorporado a las salidas transitorias. Esto lo cumplió en fecha 15 de noviembre del año pasado, del año 2013. O sea, ya en el 15 de noviembre del año 2013 podría haber estado en condiciones de obtener algún tipo de salida transitoria, por acercamiento familiar en un primer lugar, como normalmente se hace, tal vez en otro momento evaluar la posibilidad de una salida laboral. Esto, por supuesto, se le denegó porque los informes del gabinete criminológico desaconsejaban la incorporación del señor Julio Aquines al beneficio de las salidas transitorias. Ahora, el mismo equipo criminológico requerido por un tratamiento para el señor Aquines dice que ellos no hacen tratamiento, que este sector del Estado lo único que hace es un diagnóstico, lo único que hace es un informe de una persona prisionizada, encarcelada, decir, bueno, pidieron una audiencia para tu caso, para ver si te dan las salidas transitorias o la libertad condicional o lo que fuere, venimos a hacer un informe. Lo ven 15 minutos, 20, media hora, y ahí terminó el rol del Estado. Las salidas transitorias, como decía, a partir de noviembre del año pasado le vienen siendo negadas al señor Julio Aquines. Y por lo visto, leyendo el último informe del gabinete criminológico, pareciera que esa va a seguir siendo la tesitura del Estado, del sector del Estado encargado de llevar a cabo la obligación, de cumplir la obligación del Estado de proveer los medios necesarios para que una persona se resocialice. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir cumpliendo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Tenemos entonces una declamación de derechos, de garantías y de principios, y una realidad que directamente es totalmente contradictoria y negatoria de esos principios. Surge del informe también del gabinete criminológico que el señor Julio Aquines, pese a encontrarse preso hace más de 15 años, mantiene un núcleo familiar contenedor que lo visita en la unidad, tiene una pareja que lo visita en la unidad, tiene una hija con una enfermedad grave que es el lupus, que también lo visita en la unidad, tiene una hermana y un cuñado, es una familia constituida y que el gabinete criminológico dijo que no es de riesgo. Habría que preguntarles qué es el riesgo o no para ellos, pero bueno, ellos mismos dicen que no es de riesgo.
y que estarían dispuestos a acogerlo en el seno familiar en las horas en que pudiera obtener una salida transitoria. La salida transitoria no es solo una gracia no es una gracia del Estado que se le da a una persona que cumplió una pauta temporal. La salida transitoria tiene un fundamento y tiene un objetivo en la ley 24.660, que es hacer gradual el tránsito. Disculpe que me extienda en esto, pero la gravedad del caso me parece que lo amerita. Es hacer que una persona que ya se acostumbró a vivir en una institución total, en la cual su realidad son 4 paredes, que es una no realidad, es un poco de muerte y nada más, que esa persona que se acostumbró a vivir en ese panorama de institución total, lenta y paulatinamente vaya fortaleciendo los vínculos, en primer lugar familiares, en segundo lugar sería deseable que también laborales, para que el tránsito hacia la libertad que en algún momento va a obtener, porque reitero, la pena de muerte no existe y la pena perpetua, realmente perpetua tampoco, o sea que en algún momento va a salir, para que ese tránsito sea gradual. Doctor le pido, no reitere los dichos, vayamos al objeto de la audiencia en concreto y va a ser tenido en cuenta todo lo que ha manifestado, pero circunscribamos el objeto de la audiencia. El caso, usted ya lo dijo, el caso es grave, el caso fue grave, ya fue resuelto al momento de dictarse la condena. Acá estamos analizando beneficios que son similares para todos los privados de libertad. No son beneficios. Lo que yo quería decir es que la salida transitoria tiene un objeto concreto que es facilitar el tránsito hacia la libertad, no es un beneficio a criterio de esta defensa. Concretamente el pedido que iba a formular esta defensa, teniendo en cuenta que no existió un tratamiento y que el propio Estado dice que no va a dar ningún tratamiento, porque no tiene previsto un esquema de tratamiento psicológico para ningún condenado, no solo el señor Aquines, ni aún en el caso más grave, como el del señor Aquines, que podría ser uno de los más graves, ni aún en esos casos tiene previsto un esquema de tratamiento. Lo que va a solicitar esta defensa es, teniendo en cuenta que se cumplieron las pautas temporales para acceder a la salida transitoria y teniendo en cuenta que hay un núcleo familiar dispuesto a contenerlo, que es el principal elemento a tener en cuenta para la resocialización de un condenado, es que le sea concedido en forma bimestral con la custodia del caso, o sea, tampoco bajo palabra de honor, sino con la custodia del caso, una salida bimestral para fortalecer sus vínculos con su núcleo familiar primario y extenso. Primario me refiero a su pareja y sus hijos, y extenso su hermana y su cuñado y este otro núcleo familiar. Y también que se le imponga un tratamiento psicológico a seguir fuera de la unidad extramuros en el sistema de salud, teniendo en consideración que el sistema penitenciario en esta provincia, teniendo en cuenta el sistema penitenciario no la policía, sino la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, en realidad es solo un título porque no estableció, ni establece, ni va a establecer ningún tratamiento, y yo insisto en que esto no es un beneficio, sino es una necesidad y es un derecho del señor Aquines, la resocialización y el tratamiento psicológico. Por esta razón es que pedimos que le sean concedidas en forma bimestral una salida transitoria y se le imponga la realización de un tratamiento psicológico en el sistema de salud público. ¿La Fiscalía? Sí, su señoría, buen día. Bien, en atención al planteo de la defensa, esta Fiscalía se va a oponer solicitando en definitiva el rechazo de la pretensión propuesta a favor del interno Aquines. La Fiscalía no desconoce, por supuesto, la incorporación de los tratados y pactos internacionales con la reforma operada en 1994 en la Constitución Nacional, como tampoco la finalidad prevista en el artículo 1 de la Ley 24.660 en cuanto a la progresividad y al fin
último de la ley, que es la resocialización del interno. Sin perjuicio de eso, entendemos que la Fiscalía entiende que el marco teórico en definitiva es y el objeto de esta audiencia está previsto en el artículo 17 de la ley, y a los fines de la salida transitoria la ley es tajante o terminante en exigir una serie de presupuestos o parámetros objetivos y claros, por cierto, de modo que en primer lugar respecto al tiempo, ya que el interno Aquines está detenido de fecha 15 de noviembre de 1998, estarían cumplidos los 15 años que requiere la norma para, en su caso, estar comprendido en este derecho, en este beneficio, más allá de la discusión que pueda plantearse al respecto. En segundo término, prevé no tener causa de violación, ese requisito se entiende que está cumplido, pero no así los requisitos restantes, esto es, la conducta, más allá de que la defensa hizo una mención o una diferenciación entre concepto o conducta. El artículo 17 es claro en pedir o en exigir, en definitiva, la conducta, que debe ser ejemplar por parte del interno, o la máxima establecida en el establecimiento o unidad de detención. Entiende esta Fiscalía que, objetivamente, conforme el informe de la unidad de detención número 11, si bien lo califican como muy buena, en 9 puntos, no satisface el requisito exigido de conducta ejemplar. Pero no obstante eso, la Fiscalía lo que destaca es que el artículo 17 exige el cumplimiento de todos estos requisitos, la totalidad de cada uno de estos requisitos. Aclarado eso, tampoco se está cumpliendo con el requisito exigido en cuanto al informe favorable del Consejo Correccional o en su caso del Gabinete Técnico Criminológico. En este sentido sí me voy a explayar en un punto que en algún aspecto responde a la inquietud y a la preocupación de la defensa, lo cual también coincide esta Fiscalía en cuanto al tratamiento psicológico o de asistencia psiquiátrica que debe tener el interno. Pero lo cierto es que a Foja 69, el primer cuerpo, luce un informe psiquiátrico del 11 de noviembre de 2008, donde se habla de la personalidad del señor Aquines, que demuestra una hipersensibilidad a las críticas y observaciones, marcada fragilidad, que mira al mundo externo con desconfianza extrema, y su pensamiento tiene una actividad de rumiación paranoide pasible de culminar en actos violentos descontrolados. Ese informe, en definitiva, propone un tratamiento coordinado con psicólogos y psiquiatras. En lo que a esta audiencia específicamente respecta, a Foja 285 luce el informe técnico criminológico de fecha 23 de diciembre del 2013, el cual, en definitiva, concluye que es prematura su incorporación al régimen de salidas transitorias. Se trata de establecer el informe, un diagnóstico, alcanza un diagnóstico de tratamiento psiquiátrico y psicológico como antisocial de la personalidad o una organización psíquica lábil con rasgos compatibles a una personalidad de acción, destacando un riesgo de comportamiento violento alto. En virtud de estos argumentos, entiende la Fiscalía que en el alcance previsto por el artículo 17 de la Ley de Ejecución Penal no debe hacerse lugar al planteo de la defensa. Una breve réplica, brevísima. Teniendo en cuenta y compartiendo lo que mi colega de la Fiscalía señala, justamente esto reafirma lo que esta defensa dijo inicialmente. Si hay un informe del Gabinete Técnico Criminológico del año 2008 que prescribe
supuestamente de un saber científico que ellos tienen o deberían tener. La necesidad de un tratamiento psicológico, ¿por qué no se hizo? Estamos en el año 2014, 6 años, no se hizo. Perdón, su señoría. Acotar que el informe de Fojas 273 del Gabinete Técnico Criminológico da cuenta que hubo sesiones, se pide incluso acerca de la evolución en cuanto al tratamiento psicológico, y hay un dato que partiendo de ese informe que primero me referí de Foja 69, aconsejaba sesiones una vez por mes, y el informe de Foja 273 hace mención a que por voluntad del interno se suspende el tratamiento psicológico o no se continúa con ese tratamiento psicológico. Dilucidada la cuestión, Aquines, ¿usted ha hecho tratamiento psicológico psiquiátrico? No, lo único que vi en la unidad de atención 11 fue a la psiquiatra. Y a lo que se refiere el señor Mical, y lo que dejé en suspenso fue la medicación que estaba tomando. No, pero psicológico. No, terapia psicológica. terapia es la que me dieron el gabinete nada más. Que iba una vez por mes o una vez cada 7 meses. Estaban 5 minutos conmigo, charlaban, hacían mi informe y se retiraban. Bueno, vamos a pasar a resolver. Previo voy a hacer algunas aclaraciones respecto de algunas cuestiones que han surgido de la audiencia, diciendo con la defensa en establecer que exista contradicción entre el informe del Servicio Penitenciario y el informe del Gabinete Criminológico, toda vez que los extremos que tienen en cuenta para arribar a las conclusiones en uno y otro informe son claramente distintos. Es decir, el informe del Servicio Penitenciario, que da una conducta y un concepto muy bueno, tiene en cuenta el comportamiento de quienes en el lugar carcelario, el comportamiento con los otros internos, el comportamiento con los guardacárceles y la ausencia de sanciones disciplinarias. El Gabinete Criminológico tiene entrevistas con el interno y parten sus conclusiones a partir de una historia de vida del interno que tienen en cuenta y que se encuentra claramente reseñada en el informe respectivo. Tampoco considero que sea culpa del gabinete el no hacer tratamiento, a pese a haber reconocido el propio Aquines que ha tenido sesiones psicológicas. No, psiquiátrica, psicológica nunca. Bueno, la entendí psicológica. Tampoco entiendo ¿Y cuál es... una pastilla? Ahora, doctor, vamos a pasar a resolver. Vamos a imponer un tratamiento y van a ser ustedes las partes las que van a especificar cuáles son los extremos que pretenden del tratamiento. Correcto. Y la viabilidad de efectivizarlo. Aquines, respecto de las salidas transitorias solicitadas, se reconoce que se ha cumplimentado de acuerdo al artículo 17 de la ley 24660 el primer aspecto requerido por la norma, que es el aspecto temporal. Como bien hicieron referencia, el 15 de noviembre de 2013 ya habría estado en situación de acceder al beneficio. ¿Cuántas veces? ¿Usted que tuvo una sola audiencia de salida transitoria? No. Anterior a esta. No, todavía no la he tenido. ¿No ha tenido? No. O sea que no le viene siendo negadas, doctor, las salidas transitorias como hizo referencia. No tuvo nunca. Todos nos estamos enterando por ser nuevos en el caso, pero bueno. El aspecto temporal se da, como bien aludió la defensa, el punto en el cual se requiere conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.
En este punto disiento en algún aspecto con la Fiscalía en cuanto que tiene que ser ejemplar. Creo que los guarismos brindados de 8 y de muy bueno alcanzan a cubrir la necesidad que la norma establece. Sin perjuicio, el informe del Gabinete Técnico y Criminológico es negativo. Y a partir de informes que han tenido las partes a la vista, ¿no? No lo voy a dar por reproducido. Pero en dicho informe tienen en cuenta aspectos considerables, atendibles, dada la gravedad de la situación, y en un párrafo, por ejemplo, expresa: desde la perspectiva diagnóstica criminológica se trata de un sujeto reiterante en delitos. Presenta graves antecedentes de adicción a estupefacientes y alcohol, como así también registra antecedentes de autolesiones y violencia familiar del interno hacia su pareja y su familia. Desde la variable de adecuación social se desprende en el área intelectual un nivel deficitario de pensamiento causal y reconocimiento del problema. En el área emocional, alto egocentrismo e impulsividad. Y en el área conductual, bajas habilidades y competencias, altas impulsiones y dificultad en las interacciones. Bueno, y continúan, es decir, que se han tenido en cuenta otros aspectos, no solo una calificación o una conducta o la necesidad de un tratamiento psiquiátrico. Aquines, por no darse, es decir, la norma establece y es clara, el artículo 17 exige que se den todos los requisitos para poder acceder a los beneficios que prevé la 24660. En este caso en particular, no se da uno de los requisitos que es totalmente atendible, que es el del informe del Gabinete Técnico Criminológico, que en forma concreta concluye propiciando el egreso en la salida transitoria o directamente evalúa prematura su incorporación al régimen de salidas transitorias. Este informe es del 23 de diciembre del 2013. Por ese motivo no se le va a hacer lugar al pedido de las salidas transitorias. Sin perjuicio, y habiendo surgido en esta audiencia la necesidad de fijar pautas claras y a partir de la fecha periódicas para realizar el tratamiento, ya sea psiquiátrico o psicológico, que necesite, se va a hacer, en primer lugar, se va a ordenar una visita del interno al gabinete forense en los aspectos psiquiátricos y psicológicos del gabinete forense para que confeccionen un informe definitivo, en primer lugar dando la necesidad del tratamiento y brindando las especificaciones propias del tratamiento que se considere necesario. Para ello se va a dar un plazo perentorio de 10 días a la defensa y a la fiscalía para que aporten los extremos que consideren necesarios para que el médico forense o el licenciado forense tengan en cuenta al momento de expedir el informe. Cumplido y una vez recibido el informe en forma escrita, va a ser puesto en conocimiento de las partes sus conclusiones. Y atentos justamente que se dan las particularidades del caso por parte de la unidad carcelaria, por parte del Estado en cuanto a llevar a cabo estos tratamientos. No hay en este momento un gabinete que dependa del servicio penitenciario encargado del seguimiento psiquiátrico, psicológico de los internos. Propiciar también que las partes, siendo interesados supremos en el cumplimiento, además de la responsabilidad del Estado, vean cuál sería el mejor modo o ante quién de cumplimentar con estos tratamientos. Bueno, eso es todo. Buenos días.